cualquier trabajo es identificar qué factores de riesgo nos van a afectar. Notamos, por ejemplo, que los compañeros que trabajan en el Microsur probablemente son de riesgo, son los riesgos directos. La electricidad es una superficie, sin embargo, no son los únicos. De igual manera, nosotros, como profesionales de la salud, estamos expuestos a una serie de factores de riesgo. Entonces, ¿qué cosa es un factor de riesgo? Es aquella variable o característica que incrementa la probabilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. ¿Qué cosa es un peligro? La inminencia de sufrir un accidente o una enfermedad. ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo? Los factores de riesgo se van a clasificar, una de las clasificaciones que hay es a grandes rasgos de acuerdo a sus características de origen, qué tipo de factores. Pueden ser los factores físicos, factores químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, negativos, ergonómicos también hay, otros denominados biomecánicos. Entonces ahora vamos a empezar por los factores de riesgo químico. ¿Qué cosas son los factores de riesgo químico? El riesgo químico es aquel riesgo susceptible cuando nos exponemos a sustancias químicas. Lo dije bien en la primera clase, y yo lo que sucede yo respecto a horario, la cátedra, espero mucho. Ustedes, por ejemplo, si tienen que estar estudiando, seguramente han tenido contacto con sustancias químicas. ¿Sí o no? ¿Qué sustancias? ¿Cuáles sustancias que como la cátedra de anatomía, ácido clorhídrico, ¿no? Todas esas sustancias químicas existen. En los hospitales habrá y cualquier cantidad de sustancias químicas, desde las más comunes, por ejemplo, todos los desinfectantes. Todos los desinfectantes son sustancias químicas, ¿no es cierto? La más común, la lejía, el sodio, hay las más complejas, hay sustancias mucho más complejas que en los laboratorios. Entonces, nosotros, si no tenemos cuidado cuando nos exponemos a esos factores de riesgo, podemos sufrir algún daño, alguna enfermedad. ¿De qué va a depender entonces? Si hacemos, ahorita por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil, ¿ya? Alcohol etílico. ¿Sí? Alcohol etílico es el alcohol común y corriente, ¿no? Que tomamos de 15 minutos. Supongamos que ya estamos a fin de semestre y yo digo, muchachos, vamos a celebrar. Supongamos que todos están enojados. Vamos a ver. Yo les voy a invitar una ronda de whisky. Se la toman en 10 minutos. Muchachos, ya me entusiasmé, yo le digo, otra ronda de whisky. Con 2 vasos de whisky, ¿qué va a pasar con algunos de ustedes? Ya van a estar un poquito más sueltos, más relajados, van a estar sonriendo. Pero otros están como si nada. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así?
¿Qué pasa? La dosis es la misma, la sustancia es la misma. Entonces, va a haber algunas características, algo propias de la sustancia que van a hacer que nosotros suframos los efectos de la sustancia química, pero también va a haber algunas características personales. Por ejemplo, con el alcohol. Normalmente, quien se embriaga primero, hombre o mujer. Depende. Depende, pues, o sea, que digo, si hay personas que tienen más resistencia al alcohol que otras, pues. ¿El sexo tendrá que ver o no? No. Porque ¿quién se llegará más rápido? ¿La persona que tiene costumbre de tomar o la que no tiene costumbre de tomar? La que no tiene costumbre. La que no tiene costumbre. Entonces, vamos a ver que existen algunas características de la persona, por ejemplo, el sexo, la necesidad. Para algunas cosas, algunas mujeres son más débiles, más susceptibles de los efectos. La edad también tiene que ver, se sabe que los extremos de la vida son más susceptibles, para decir los niños, los adultos mayores. El peso también tiene que ver, el estado de salud de las personas y finalmente su estado inmunológico. Dentro de las características de la sustancia, para decir la sustancia química a la cual nos exponemos, tendrá que ver, por ejemplo, la solubilidad, ¿no? Es la capacidad que tienen algunos elementos de disolverse en otros elementos. También tiene que ver la volatilidad. La volatilidad es esa capacidad de pasar a estado gaseoso. También la estabilidad, la pureza o grado. Por ejemplo, el calculador, no saben la pureza total. ¿Cuánto de grado alcohólico tiene la pureza? Aquí no tenemos la pureza. 10%. Claro, 7%. Algunas son sencillas, las cervezas comerciales, o sea, las más comunes, están en 4.2, 4.5.5% de gramos por centímetro. El vino, ¿qué grado alcohólico tiene? ¿Quién es tagneño? ¿Quién dice que es tagneño? Levante la mano los tagneños. No te pregunto. El último es arriba. ¿Cuántos grados de alcohol tiene el vino? El promedio. El vino promedio tiene 12 a 13 grados de alcohol. Se agradece que se toman un vaso de vino, podría equivaler a tomar casi 2 vasos de cerveza. El último de esta fila. ¿Tú eres de dónde? Paisano, eso es aprobado, ¿cuánto de grado alcohólico tiene analizado o cualquier destilado? Ahí vimos piscos, whiskies, 32.
comentado, las bebidas destiladas generalmente Gracias. tienen 41, 42, 43 años, por encima de los 40 y por debajo de los 45. ¿Cuánto tiempo tendrá el doctor medicinal? Eso lo deben saber, doctor. ¿Ah? Para el cocorí lo rebajamos a 70% para que no haga daño. Pero el alcohol medicinal está en los 95 grados. Entonces, por eso es que cuando uno toma una copa de alcohol o de whisky, llega mucho más rápido que una copa de cerveza. ¿Qué tiene que ver? La pureza de la sustancia. En este caso, estamos hablando de los alcoholes. Pero cuando vemos en condiciones de laboratorio, que trabajamos con ácidos, por ejemplo, una cosa es trabajar con ácido un ácido puro, para decir concentración cerca del 99%, y otra cosa, un ácido diluido. ¿No? Entonces, si yo tengo contacto con una sustancia diluida, la posibilidad de que me intoxique y me haga daño va a ser menor que si esa sustancia estuviera pura. Un ejemplo, la lejía con un hidrógeno. Y clorito de sodio es una sustancia. ¿Qué sustancia? ¿A qué concentración está? ¿Algo? Hay chicas. Entra al último. La lejía, ¿qué concentración? Pero muy corriente con la que lava la ropa con la mano. Coincido con ratitos vacíos. Tiene el 5%. Si ustedes quieren desinfectar 1 litro de agua para lavar verduras, por ejemplo, ¿cuánto le echan de lejía a ese litro? 1 gota o 2 gotas de lejía. Entonces, con eso estamos bajándole la concentración, la pureza. ¿Y por qué no lo usamos pura? Porque obviamente ese ácido clorhídrico, el hipoclorito de sodio, nos haría daño. ¿Qué es lo que pasa cuando cae la lejía a la ropa, por ejemplo? ¿Qué le hace? La blanquea, tóxicos. ¿Por qué? Porque está en concentración pura. En cambio, si la diluimos, imagínense que calculen la dilución que se da, ¿no? Una gotita en 1 litro de agua. ¿A cuánto lo estaremos bajando, no? A una millonésima parte aproximadamente. Y esa es la cantidad suficiente para ¿qué? Para desinfectar las gotas, las verduras, las veces. Entonces, me decía, el riesgo que nosotros tenemos en los hospitales, centros de salud, que algunas sustancias químicas con las que tenemos contacto son de alta pureza, a diferencia de las de uso doméstico u otras industrias. Sin embargo, a veces no solamente tenemos sustancias, contacto con una sola sustancia, sino que coincide y tenemos contacto con varias sustancias simultáneamente. Y se van a producir efectos simultáneos entre varios tóxicos. Lo mejor que nos podría pasar es que cada uno actúe por su lado, para que no tenga no sea interferencia, y en esos casos vamos a hablar que los efectos son independientes. Sin embargo, puede ser que tengamos contacto con 2 sustancias, por ejemplo, alcohol más tabaco. Actuarán independientemente o tienen un efecto aditivo. Jóvenes, tienen efectos aditivos. Uno me tomo más rápido que me cargo primero, más rápido. Que si fuera
otros tienen efectos sinérgicos. Sinérgicos es cuando su efecto se potencia. Cuando nosotros deliberadamente utilizamos, señorita, no voy a continuar porque no se puede. ¿Estás con ese lugar? Por favor, no voy a continuar para la calle. Existen sustancias cuando las utilizamos con forma no solamente el efecto aditivo, o sea, no es 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 3 o 1 más 1, 4. Esas sustancias también se denominan a veces catalizadores, o sea, facilitan las reacciones y las multiplican. Y existen otras sustancias cuyos efectos son antagónicos. ¿Qué significa? Producen los efectos contrarios. Si yo estoy en emergencia, por ejemplo, y un paciente intoxicado, supongamos que viene una señorita de la zona de la Yarada, que viene la familia y le dice, se ha ido a matar, se ha tomado 50. Es una señorita que llega con compromiso, ya obviamente aparte del compromiso orgánico, con compromiso sensorial, ya está desconectada, está. Ustedes qué van a buscar, qué tipo de medicamentos, que sean independientes, aditivos, sinérgicos o antagónicos. Antagónicos, ¿no es cierto? Pues se llaman antídotos. Pues son medicamentos que lo que buscan es contrarrestar, buscar los efectos contrarios a la sustancia que los intoxica. Por ejemplo, si es un paciente que viene con compromiso del sensorio, o sea, del estado mental, pero no está conectado en realidad, ¿ustedes le darían un ansiolítico? No, no es cierto, porque ¿qué estarían haciendo? Estarían dando una sustancia química sinérgica. Y si ahora está medio planchado, vamos a terminar de planchar. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante también para reconocer. Estos son principios básicos de la farmacología y toxicología. Entonces, las sustancias se pueden comportar de manera independiente, efecto aditivo, sinérgico o antagónico. También mucho va a variar de qué cosa. ¿Cuál es la vía de ingreso de la sustancia química? ¿Cómo ingresa la sustancia? ¿Cómo puede ingresar la sustancia química? Los más comunes son la vía digestiva y la vía inmunológica, ¿no? Vía digestiva generalmente es por accidente. Nadie en su sano juicio va a tomar un ácido, ¿no es cierto? Nadie en su sano juicio va a aspirar directamente una sustancia química tóxica. En el laboratorio de pruebas se enseñaron a ustedes que tenían que tapear una sustancia. Lo ponían acá, así, ¿no es cierto? Hacían esta operación, ¿no? O así, ¿no? A la distancia, porque alguien se me hubiera corrido a hacerlo. Imagínense, es un ácido fuerte, inmediatamente te provoca una reacción mínimo irritativa de la mucosa oral. Mínimo, así inmediatamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que la vía inhalatoria es una vía muy rápida, mucho más rápida que la digestiva. La vía digestiva, como les decía, generalmente la intoxicación es casual, pero también no son las únicas. También puede entrar vía dérmica, a través de la piel, o parenteral, a través de las vías.
Como decía, la vía más común de intoxicación es la digestiva y eso es obviamente casual o por accidente, se equivoca. Tiene la ventaja que generalmente estas sustancias tóxicas tienen deliberadamente mal sabor muy fuerte y hace que tú tiendas a espontáneamente a producir las náuseas. La otra, como decía, la vía inhalatoria o la vía térmica. Existen, por ejemplo, todas las sustancias organofosforadas que son ampliamente utilizadas en la agricultura, son los insecticidas realmente, no los venenos que utilizan los agricultores para fumigar. Ustedes saben que el fumigador normalmente se carga en las mochilas que están llenas de tóxico y con unas pistolas, unas aspersores que están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no usan la mascarilla de gas o a veces accidentalmente pueden tomar inclusive ese veneno. Y si han fumigado, ¿qué va a pasar con la ropa? Se impregna de ese sustancia tóxica, de ese veneno. Entonces cuando llega por emergencia, para nosotros es característico el olor de su género. Ya desde la puerta nomás se está sintiendo el olor al órgano fosforado. ¿Qué es lo primero que tienen que indicar? A ese paciente desnudarlo y bañarlo. ¿Por qué? Porque si no le quitan la ropa, recuerden que la ropa está impregnada de veneno. Ustedes pueden darle toda la medicación que le corresponde. Pero si no le quitan la ropa, sigue absorbiendo las sustancias tóxicas. Entonces, cuando pasa eso, lo primero es el paciente, pues no lo baño, le da calientito y lo baño. ¿Para qué? Para que ya no siga absorbiendo por la vía aérea. Y obviamente también la vía parenteral. ¿Por qué a veces nos intoxicamos? Por negligencia. Acá en Tacna hay un caso muy conocido de salvo del año 1996. Que recién el piso terminado a unos 4 o 5 años. ¿De qué se trata? Una gestante parturienta va a dar a luz a un conocido hospital en Tacna. El médico de turno, obviamente le indica, antes pues le indicaban de cajón a toda parturienta la depilación de la zona genital y la enema evacuada para preparar la lactancia. El médico indica eso, normalmente la indicación la da el servicio de enfermería. La enfermera le indica la técnica, hay que colocarle un enema. Anteriormente las enemas evacuantes se preparaban. ¿Qué es un enema evacuante desde el punto de vista químico? Agua con jabón. Sí, ese jabón de la ropa, jabón bolívares, lo diluyen en agua fría, así, le colocan esa vía rectal y se actúa con él. No sé si ustedes recuerdan que antes venían los sueros, las dextrosas, en unos frascos de vidrio de 1 litro. No sé si los conocen ustedes. Bueno, eran unos frascos, unas botellitas así, bastante simpáticas realmente, que tenían la ventaja que venían graduadas cada 100 mililitros. Pero realmente bastante útiles desde el punto de vista. Y en los servicios tenían la costumbre de guardar ahí ya preparados los litros de agua con jabón. Y ahí no tenían almacenado. Va la técnica, saca una botella que aparentemente no tenía ningún rótulo, le coloca la enema de esa sustancia a la gestante y a la media hora empieza a hacer
un cuadro agudo quirúrgico. ¿Qué pasó? En vez de colocarle agua con jabón, le colocó ácido muriático. Ustedes saben que el ácido muriático es una sustancia que se utiliza para lavar los inodores. Imagínense la falsa. ¿Qué le produjo la pestaña? Imagínense. Definitivamente le quemó los intestinos, murió el niño y ella se salvó de él. Obviamente perdió gran parte de los intestinos, perdió el doble útero, nunca más tuvo, no me acuerdo si tenía hijos, pero nunca más tuvo los hijos. Y obviamente terminó denunciando ¿qué? Para regresar, el médico, la enfermera, la técnica. Como les digo, eso pasó más o menos en el año 1994, 95 y el juicio terminaba hace como 5 años. Estaba en juicio por apelación o cancelación, porque obviamente fueron declarados culpables. Pero ¿quiénes fueron a poner los responsables? Los que tuvieron toda la responsabilidad, la enfermera y la técnica. ¿Todo por qué? Realmente no sé si llamarlo accidente o negligencia. ¿Por qué negligencia? Porque toda sustancia tóxica, química, tiene que estar debidamente rotulada. No sé si ustedes han llegado a conocer que lo sé. A simple vista, sin olerlo, es una sustancia que pareciera gaseosa, ¿no? Aparentemente cristalina, a veces rojita, a veces rojita. Yo la ponía en una botellita de vidrio de gaseosa, sin olerla, sin olerlo, parece gaseosa. Obviamente, cuando ya van a la Gestapo, me van a abrir, el olor la delata, porque no sé, ¿no? Entonces, por eso, pues es una de las razones por eso se ha dejado de comercializar el queroseno, por la cantidad de intoxicaciones que tenía, sobre todo en niños, ¿no? Recuerden que el queroseno creo que utilizado pues, en las cocinas, vinos que usaban antes las amas. Entonces, una manera de prevenir todo esto es a través de una adecuada rotulación. Y es más, ya casi no prácticamente ya diría que no se utiliza sustancias tóxicas así de preparado artesanal, ¿no? Todo ya viene definitivamente etiquetado de fábrica, bien rotulado, así para señalar que son altamente tóxicos. Y respecto a la vía de penetración parenteral, esta además de seguir el ejemplo que se puesto, ¿no? Existen sustancias que más se absorben por la piel que por la vía inhalatoria. Entonces, por eso es la señalética, la utilidad de la señalética, ¿no? Que nos va a permitir identificar y calificar adecuadamente. Existen otras sustancias químicas que vienen, por ejemplo, en forma de aerosol. Por ejemplo, el polvo, la niebla, los humos, el smog, por ejemplo. Bueno, sobre los efectos, obviamente, para el de las sustancias de sus características, ¿no? Puede producir una simple inflamación de las mucosas hasta cuadros severos, inclusive intoxicaciones mentales. El alcohol no podrá matar. Sí. Si tú le consumas, por ejemplo, un fármaco, sustancias tóxicas podrán producir cánceres. También arsénico y boro, por ejemplo, son dos metales pesados que se encuentran en forma natural en el agua de carne, que está asociado, por ejemplo, a cáncer de piel y a cáncer de hígado.
a pasar ahora a riesgos físicos. Así como existen sustancias químicas, existen otros factores físicos que nos pueden afectar. Generalmente los factores físicos son una forma de energía. Generalmente. Uno, el ruido. El ruido, que es lo que estoy haciendo en estos momentos, es una forma de vibración acústica que tiene una determinada longitud de onda. ¿Cuándo se vuelve tóxico un ruido? Cuando sobrepasa cierta intensidad. Eso se denomina límites máximos permisibles. En este momento, el nivel de conversación que yo tengo con ustedes debe estar alrededor de los 50 y 60 decibelios. Uno de los ruidos generados por el hombre más fuerte es, por ejemplo, el ruido que hace un avión al despegar. Un ruido de avión puede llegar a los 115, 120 decibelios. Si ustedes se exponen durante 5 minutos sin protección auditiva, de repente se quedan sordos para todo el viaje. Pero ojo, no son los más intensos. Los ruidos más intensos los provoca la naturaleza en forma espontánea. ¿Cuáles son? Los ruidos provenientes de las erupciones volcánicas. Se dice que llega a 160, 170 decibeles. Entonces, resulta que cuando hablamos de ruido, no solamente tenemos que ver la intensidad del sonido con la que yo emito. Un gimnasio, para que tengan una idea, un gimnasio, una discoteca, está entre los 95, 90, 100 decibelios. Ahí puede resonar. El ruido de una calle altamente transitada debe estar más alrededor de los 60, 70 decibelios. Pero ¿qué otra característica tiene el ruido? Tiene que ser no deseado. ¿A cuántos de ustedes es ACDC? ¿Te gusta el rock? ¿Cómo tienes ese rock? ¿Qué es lo que pasa con mi miseria? Mi mamá, yo tenía, bueno, ese rock, como todos los jóvenes, ese ruido. La música que está de moda, pero mira, sonido agradable para ellos. Entonces el ruido tiene que tener esa condición subjetiva, que tiene que ser no deseado, no agradable. Entonces, ¿qué efectos causa el ruido en nuestro organismo? ¿Qué es lo primero que te altera? Los oídos se arreglan, ¿no? La presión, tarde, desde el punto de vista psicológico, a veces que sí. Por eso cuando vamos a una fiesta, ¡ay, es un ruido! Sí, porque la presión mejor. Por eso. Otra forma de agentes de factores de riesgo físico son las vibraciones. Acá sí nosotros no tenemos mucho problema, pero imagínense esos señores que trabajan con esos taladros neumáticos en la calle, esos que andan rompiendo las pistas. ¿Han visto cómo están ahí? Han cargado unos taladros, ese taladro debe estar por lo menos unos 40 kilómetros más o menos. Pero imagínense. La norma técnica peruana te dice que ellos no pueden hacer esa labor más de 2 horas continuadas en un periodo máximo de 2 ciclos por día. Vale decir, ¿puedo hacer ese trabajo? Sí, a lo mucho por 2 horas, 2 veces al día. O sea, no más de 4 horas. ¿Por qué?
¿Qué es lo primero que se va a afectar? Todo el miembro superior, el hombro y la columna cervical. Por eso es que se considera un factor de riesgo de la violación. Esas son las violaciones más exageradas, también hay dos pequeñas violaciones, ¿no? Las denominadas de baja frecuencia. Las radiaciones, y acá pues sí estamos fritos nosotros, porque las radiaciones en líneas generales se dividen en dos grandes grupos: radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, como su nombre indica, interfieren. ¿Por qué? Porque van a actuar destruyendo, interactuando a nivel iónico. Hay distribución de. Por ejemplo, acá tenemos los rayos X. Hacen una radiografía, ¿no? Ya sabemos. Tenemos rayos gamma, rayos alfa. Estas radiaciones ionizantes son las contaminantes. Para diferenciarlas de las no ionizantes, que son las que emanan de prácticamente todos los artefactos electrónicos. Celular. ¿Emite radiación? Sí. ¿Con qué tipo? Radiaciones no ionizantes. ¿Se recuerdan? Hasta no hace poco, ahora sucede, ¿no? Todo el mundo quiere tener una excelente señal de internet. Todos quieren decir, no, porque llaman a la radio, que se van a tener internet, etc. Sin embargo, nadie le coloca cerca a su casa una antena de telefonía. ¿Sí? Porque dicen, no, es contaminante. ¿Sí o no? Protestas, están a protestar. Están a protestar sin ningún motivo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de radiación generan esas antenas? ¿Ionizantes o no ionizantes? Generan radiaciones no ionizantes. Pero ¿qué es lo que pasa con el celular? Está sucediendo, podría suceder lo mismo que en contacto con las sustancias químicas. No solamente es la naturaleza de la sustancia, no solamente es el grado de pureza, sino también tiene que ver el grado de exposición, tiempo de exposición. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que si bien es cierto el uso del celular de por sí hasta ahora no ha demostrado efectos dañinos para la salud, pero sí ya ha demostrado que el uso excesivo del celular te produce alteraciones en el electroencefalograma. El electroencefalograma, pues han visto los electrocardiogramas, ¿no? Es una línea que da diferentes tipos de curvas que lo que mide la actividad eléctrica del corazón. Pero es una sola línea. En el electroencefalograma, simultáneamente que medirán, pues, calculo yo si quiero unas 160 líneas. Imagínense unas 30 funciones. Y se ha comprobado que el uso excesivo del celular te altera la salud. De repente todavía no acaba de producirte alguna patología, pero sí ya hay alteraciones. Por eso es que poco a poco se está recomendando no usar con más frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuánto tiempo de exposición que tenemos al celular? Ay, yo uso celular desde casi desde que apareció, que a veces el año 3, 24, 27 años. Tendría que morirlo hasta unos 20 años más. Después de 50 años de exposición, cada vez se produce y no produce efectos negativos. Recuerden, por ejemplo, que los hornos a microondas ya están proscritos de Japón. ¿Por qué? Porque el ser humano aparentemente tiene algunos efectos negativos. Pero en líneas generales, recuerden esto, ¿no? Las radiaciones, existen las ionizantes y las no ionizantes, y las contaminantes son las
radiaciones, todas ingresan a través de la vía térmica. Nos exponemos, por ejemplo, a una radiografía o una tomografía. Imagínense que cuántos cortes son una tomografía, ¿no? Dependiendo del tumor, son 32, 64, 5, 28 cortes. Entonces, ellos que no se puede indicar cada rato tomografía de la paciente, como tampoco se puede indicar cada rato tomografía de la paciente. Hay que cuidar el riesgo a la exposición de las radiaciones. ¿Por qué? Porque son radiaciones ionizantes. Mucho más aún cuando para la aplicación de estas radiaciones utilizamos sustancias de contrastes o sustancias nucleares. Por ejemplo, yodo 130. Estos serían en unos casos marcadores nucleares, que lo que hacen es tratar de identificar la actividad metabólica pequeñita, tumoraciones de un milímetro. Con estas sustancias se puede identificar. Entonces, cuando uno indica todos estos exámenes, tiene que sopesar ambas circunstancias. Por ejemplo, un paciente con sospechas con cáncer, obviamente tiene que arriesgar, indica ese tipo de tomografías. Algunas se denominan PET scan, una tomografía de todo el organismo con sustancias nucleares. La idea es tratar de identificar cualquier tumoración lo más pequeña posible que tenga actividad metabólica. Los campos eléctricos y electromagnéticos. Cuando van en la carretera, ahora en la americana, se han dado cuenta que existen unos postes de alta tensión, unas torres de alta tensión. ¿Se han dado cuenta cómo está la base? Alrededor de la base, a por lo menos 5 a 7 metros, hay un cerco. Para evitar que se acerquen animales o seres humanos. Porque, ¿qué pasaría si te acercas? Te acercas a un campo electromagnético, actúa como un humano. Entonces, tú te pasas a 1 metro, te va a pegar con el animal y te va a quedar electrocutado en una Eso sucede generalmente en las líneas de alta tensión, que son todas esas que hay pues, en la carretera, ¿no? La iluminación. La iluminación puede ser un factor de riesgo por dos motivos: o exceso de iluminación o falta de iluminación. Si hay falta de iluminación, obviamente yo no voy a poder ver nada. Y si hay exceso de iluminación, se va a producir el efecto de deslumbramiento. Para que tengan una idea, es cuando estamos manejando en la noche, en sentido contrario viene un auto, otro carro con las luces encendidas altas. ¿Qué pasa contigo? Lo miras, ¿no es cierto? Llega un momento que prácticamente es una fracción de un segundo, es un punto ciego, que se llama deslumbramiento. Lo mismo puede suceder en cualquier momento. Entonces, la iluminación no tiene que ser ni más ni menos, tiene que ser la iluminación apropiada. ¿Dónde requerimos alta iluminación? En los quirófanos. ¿Han visto las lámparas eléctricas? ¿Esas que lo que operan? ¿Han visto? No por la televisión, no han visto, ¿no? Unas pantallas así, donde hay 6 a 8 así, fuentes de iluminación potentes, ¿no? ¿Cuál es la idea? Concentren toda la mayor cantidad de iluminación posible en el campo operatorio para que los cirujanos puedan trabajar. ¿Cuál es la mejor iluminación y de lejos? La natural. Ustedes pueden coincidir que su ambiente de trabajo sea con iluminación natural, es mucho mejor. Factores de riesgo físicos, las temperaturas extremas, ¿no? Bueno, ahora estamos sufriendo un golpe de baja temperatura, ¿no?
Como que no intentamos llegar ahí, ¿no? Temperaturas a estas alturas de 8 grados, ¿no? Que hemos estado el día, pero también puede verse el efecto contrario, alta temperatura. Las altas temperaturas van a provocar efectos térmicos, ¿no? Que aquí nos afectan ambos, generalmente los extremos de la vida, ¿no? No se olviden que un paciente puede fallecer con un shock térmico. Está pasando en Europa, en algunos países, ¿no? Pero beneficio, temperatura de 40 grados. Acá en el mejor verano se llega a 31 grados. En el mejor verano, entonces son también factores que la presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa con el organismo cuando empezamos a ascender a altas altitudes? ¿Ah? Se activan los oxígenos. Ya pasar con el oxígeno. El oxígeno va a ser más escaso. O sea, en el medio ambiente, el oxígeno va a ser más escaso, más raro. ¿Y qué va a pasar con nuestro organismo? Va a sentir la necesidad de una mayor demanda de oxígeno. Entonces, si no encuentro el oxígeno necesario para ejecutar mi tarea, mi función, voy a empezar a tener problemas. Es lo que sucede con los jugadores de fútbol cuando van a jugar a la altura, ¿no? Jugadores de 5 metros y ya están acabados. ¿Por qué? Porque les falta eso. ¿Cuál es el remedio? Darles oxígeno. Efecto inverso puede pasar cuando se trabaja en condiciones bajas, por ejemplo, bajo el mar. Hay también el problema de la deficiencia de oxígeno. Bien, hasta aquí llegamos. Los ritmos biológicos